de Dios se mueva. Que se mueva y se mueva. El Espíritu de Dios se mueva. Las mujeres nada más. Que se mueva y se mueva. 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 Solamente los que están allá atrás. Que se mueva y se mueva. Allá atrás. Que se mueva y se mueva. Allá atrás. Que se mueva y se mueva. A mi izquierda, los vecinos que están ahí en la casa. Que se mueva y se mueva. Que se mueva y se mueva. Que se mueva y se mueva. Solamente los pastores ahora, los pastores, hembra y varón. Solamente los pastores, hembra y varón. Que se mueva y se mueva. Los pastores nada más. Que se mueva y se mueva. Que se mueva y se mueva. Que se mueva y se mueva. El Espíritu de Dios se mueva. Los evangelistas ahora, los evangelistas. Que se mueva y se mueva. El Espíritu de Dios se mueva. Que se mueva y se mueva. El Espíritu de Dios se mueva. Que se mueva y se mueva. El Espíritu de Dios se mueva. Solamente los niños. Que se mueva